Hoy retomamos el estudio del libro de Génesis y les voy a pedir, por favor, si pueden abrir sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Génesis. Este es el tiempo en que adoramos al Señor por medio de la exposición de las Escrituras. Así que vamos a escarbar juntos lo que el texto está diciendo. Vamos a buscar juntos la intención de lo que Dios tiene con lo que está diciendo en el texto. Y también vamos a estudiar juntos el efecto que Dios quiere generar en nosotros, la familia de fe, en esta mañana, producto de la intención con lo que está diciendo en el texto. Entonces, dicho eso, capítulo 6, y vamos a continuar con la segunda sección del capítulo 6, y es versículos 9 al 22. ¿Están allí? Uh-huh. Muy bien. Y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Set, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino en la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruir juntamente con la tierra. Los voy a destruir juntamente con la tierra. Hazte tú un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás el arca con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: 300 codos de longitud, 50 codos de su anchura y 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a 1 codo del techo y pondrás la puerta en un costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces, una vez hecho eso, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra va a perecer, morir. Pero yo voy a establecer contigo mi pacto. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. También de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada uno, de cada especie en el arca, para que les preserves la vida contigo. Serán macho y hembra. De las aves según su especie, de los animales según su especie y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, yo los traeré a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come, almacénalo y será alimento para ti y para ellos. Así Noé hizo. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así Noé hizo. Esta es la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor nos guíe en los siguientes minutos para que su verdad nos impacte y su verdad nos enseñe y nos instruya en esta mañana. Precioso Señor, ayúdanos, por favor. Que seas, Señor, tú dirigiéndonos en esta mañana, enseñándonos lo que sobre ti, sobre nosotros, sobre nuestra relación entre tú y nosotros has enseñado en este texto. Permítenos entender con qué intención y dispón nuestros corazones a ser afectados por esa enseñanza, para que de aquí, por estas puertas, salgamos, Padre, a vivir para tu gloria. En el nombre de tu Hijo es que te pedimos esto. Amén.
Este texto definitivamente está hablando sobre el juicio de Dios sobre el pecado del mundo. Y también está hablando sobre la fe del justo. Cuando pienso en estas dos ideas, fe del justo, juicio, están completamente relacionadas. Una persona teniendo fe y Dios emitiendo un juicio sobre el pecado del mundo y el castigo y disciplina sobre el pecado del mundo, y allí en medio de esa situación hay un justo que por medio de su fe ha escapado las consecuencias del juicio. ¿Tiene sentido? Y eso es los dos temas que quiere hablar. En Costa Rica y en todo el mundo hay un montón de personas, incluyendo tal vez tú y yo en el pasado, o cuidado todavía, justificamos nuestra manera de ser, nuestras acciones como mérito para salvación. Alguien podría ver este texto y pensar que Noé es hecho salvo, que Dios lo rescata, que Dios le evita el castigo porque Él es recto y perfecto, porque Él es muy obediente, porque Él es bueno. Y eso es un enorme error. Eso no es interpretar bien. Y quiero desarmar eso y quiero presentarles el rol que tiene un justo salvado del juicio en el marco de un enorme castigo a la humanidad por su pecado. Y ese es mi propósito en esta mañana. Hay tres ideas primarias que me dejan aprender sobre Dios y que me dejan aprender sobre nosotros y que nos dejan aprender sobre la relación entre Dios y nosotros. Y esas tres ideas juntitas son lo que Dios quiere yo exponga en esta mañana. Y es lo que creo que con su intención nos va a transformar y nos va a formar a juntos como iglesia. Primero, por gracia, en el texto, por gracia, un pecador es visto como justo delante de Dios. Por gracia, un pecador es visto, tomado como justo a los ojos de Dios. Y lo vemos en los primeros dos versículos. Hay dos palabras que se utilizan para describir a Noé. Habla de justo y de perfecto. En el primer versículo 9, Noé era justo y perfecto. Esas dos palabras describen su carácter. Definitivamente este texto está hablando sobre la rectitud de Noé. Pero, no solo eso, de su obediencia, pero no solo eso, de su fe. Y eso es cierto, es lo que está allí y predomina. Pero eso predomina con una intención, eso predomina con propósito. Y necesitamos ser cuidadosos cuál es el propósito. En este texto, las acciones no las hace Noé. En esta sección, el que actúa es Dios. Noé es silencioso durante todo el tiempo. El que habla y actúa, hace y deshace, es Dios en el texto. Y eso tiene propósito. No para exaltar a Noé por encima de Dios o de sus acciones. Y es lo que nos va a ayudar a tener cuidado en la interpretación. Entonces esas dos palabras, justo y perfecto. Justo es una palabra que se usa en la Biblia mucho para contrastar al justo y el impío. Lo vemos en el Salmo 1. Aquí está el justo, aquí está el impío. Se manejan de maneras muy distintas. El impío, anda conforme al mundo. El justo, vive buscando la voluntad de Dios. En el Salmo 1 habla de que lee la palabra de Dios de día y de noche. Su baluarte es el Señor y vive para el Señor, el justo y el impío. Esa palabra denota una persona que se abstiene de pecar. No es que no peca. La palabra justo en toda la Biblia, incluyendo en este primer libro, no es una persona que no peca, no es un pecador. Porque hemos visto que todo descendiente de Adán y Eva ha recibido la naturaleza de pecado. Por lo tanto, todo el mundo es pecador. No es un pecador. Su familia está llena de pecadores. Pero al verlos como justo, quiere decir que están en lucha como su pecado, como veíamos ahora. No es que no pecamos en los que venimos a tomar la cena del Señor. Sí, nos caemos, pero ahí estamos, como dicen, intentándolo, en lucha con nuestro pecado. Vistos como justos delante de Dios, el creyente hoy
Bueno, a eso se refiere, una posición de justo delante de Dios a pesar de ser un pecador. Noé es justo porque es considerado justo porque se abstiene de pecar. Ahora, peca, es pecador, pueden asegurarlo. ¿Se merece el castigo de Dios? Sí, definitivamente. La disciplina de Dios, sí, definitivamente. Pero ahora vamos a ahondar en ese concepto. Ahora dice perfecto, esto es una palabra legal. Una persona perfecta, o sea, el significado de esa palabra y algunas otras de las traducciones que ustedes tienen ahí, pueda que utiliza algunos sinónimos. La persona perfecta es una persona cuya conducta es de acorde a los requerimientos de un juez. La persona que yace delante del juez de una manera completa, porque eso es otro sinónimo de la palabra perfecta, completa, delante del juez, es porque él vive de acorde a los requerimientos de ese juez. Entonces el juez no tiene ningún problema de tener una relación con ese justo, porque él vive de acorde a sus requerimientos. ¿Tiene sentido? Entonces, cuando habla de perfecto, cuando habla de justo, de Noé, es porque Noé tiene una relación con Dios. Él tiene una relación con Dios y él vive de acorde a esa relación. No es que él es obediente porque es muy galleta y porque él es muy, muy fuerte. No, es que de su relación con Dios, de esa relación que tiene con Dios, sale su comportamiento. Él vive, es una persona que dice allí también que caminaba con Dios. Entonces, una persona que tiene una relación con Dios y camina con Dios, trata de vivir de acuerdo a los requerimientos de ese con el cual tiene una enorme relación. ¿Tiene sentido? Ese es Noé. Es de su relación que sale y brota su comportamiento y sus ganas. Lo que Dios le provee por medio de esa relación, sale su capacidad de buscar la voluntad de Dios. Vean lo que dice este salmo. Dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. Entonces, esa primera frase habla de una relación, moran conmigo. Y dice que en el marco de esa relación, Él pone sus ojos sobre esos que tienen una relación y moran con Él. Ahora miren la segunda parte. Dice: el que anda expande cómo luce una persona que está morando con el Señor, caminando con el Señor. Y dice que el que anda en camino de integridad me servirá. Entonces hay dos ideas funcionando cerquita. La segunda en el marco de la primera. Servicio obediente porque está en una relación con Dios, una intimidad con Dios. No sale de su propio esfuerzo, sale de lo que Dios le transmite y le da y le habilita a hacer. ¿Tiene sentido? Muy bien. Entonces, Noé, la tercera frase es que Noé caminaba con Dios, andaba con Dios. Entonces, sí está hablando de una obediencia. Noé tiene una relación con Dios. Esta frase lo vimos, lo utilizaba con Enoc. Habla de todo un tiempo de los descendientes de Adán y Eva y da una lista en el capítulo, si no me equivoco, 4 o 5. Lo estudiamos aquí. Y habla una serie de patriarcas que descendieron de Noé y de Eva. Y dice, uno solo andaba con Dios y era Enoc. Después, ¿qué dice eso? Que Enoc era justamente el que venía de la línea de Set. Entonces, la línea piadosa de Set. ¿Por qué eso? Porque Dios había hecho una promesa. Dios había hecho una promesa. Si todo el mundo se muere la promesa. ¿Qué pasó con la promesa? ¿Cuál promesa? Génesis 3:15. Decía que un descendiente de la mujer pisotearía la cabeza de un descendiente de la serpiente y echaría para atrás las consecuencias de lo que sucedió por la entrada de pecado al mundo. Entonces, es por la línea de Set, por la línea de Enoc y ahora por la línea de Noé que Dios conserva la promesa. Y esto lo vamos a ver dentro de un ratito un poquito más. Él escapa del juicio. Él es visto por justo, no por sus esfuerzos, ni siquiera por su obediencia. Él es visto por justo porque Dios tuvo gracia para con Noé. Mira el versículo 8 antes de nuestra sección. 6:8. Dice: Noé halló gracia
delante de Dios. Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Saben, estos 3 capítulos 6, 7 y 8 es muy claro que Noé no se salva por su obediencia, sino por las acciones de Dios. Pero nuestro versículo 8 dice que primero Dios tuvo gracia, se congració para con Noé. Noé halló gracia delante de Dios y todo lo demás vino después. La descripción de que era perfecto o justo. Dios primero extiende su gracia, Noé recibe de la gracia de Dios y después describe el comportamiento de Noé. Entonces no hay salvación por obediencia allí, no hay salvación por obras allí. Primero él es recibido en la gracia de Dios un favor inexplicable, no merecido por Noé, y le extiende el escape del juicio. ¿En el marco de qué? De una relación. Y por producto de esa relación Noé camina de una manera intachable, pero no al revés. Mira lo que dice este otro salmo 18: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo. El que anda en el camino de integridad me salvará. Lo que vemos en Noé es la gracia trabajando en él. Lo que vemos en Noé es un justo que puede caminar en rectitud frente a Dios mediante la mutua relación que hay entre ellos. Noé es una persona que puede vivir en rectitud en medio de un mundo corrupto. Lo puede hacer producto de su relación con Dios. ¿Tiene sentido? La gracia de Dios hace eso con nosotros. Presenta a un pecador justificado y lo presenta justo delante de Dios. Es un concepto que en el Antiguo Testamento la salvación es por fe. La salvación en el Antiguo Testamento no es por obras. Y es consecuente con que en el Nuevo Testamento, por medio de Cristo, en un nuevo pacto diferente al de Noé, nuestro Señor Jesucristo nos presenta por medio de su obra en la cruz como justos delante del Señor. O sea que es justo nuestra salvación por lo que Cristo hizo, aplicado a usted y a mí por medio de nuestra fe en esa obra, pero no por nuestros méritos, no por nuestras obras, por una obra que hizo Cristo en la cruz. En el Antiguo y en el Nuevo, la salvación es por la fe. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a la obediencia siempre le precedió antes la gracia de Dios. La gracia siempre ha venido primero, favor no merecido para con nosotros. Y producto de esa relación que vivimos en esa gracia, salimos y podemos obedecer. ¿Tiene sentido? Eso es crucial en el cristianismo. Eso es crucial para un proceso de santificación. Por gracia se salvó Noé, para que no pudiese glorificarse a sí mismo Noé. Por gracia Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mira lo que explica Hebreos. Hebreos nos deja ver un poquito de un autor del Nuevo Testamento volviendo a ver la narración del Antiguo y describiendo, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, que esta información viene de Dios, es perfecta y es verdad, lo que estaba morando en Noé que lo movió a hacer todo lo que él hizo. Hebreos dice: por la fe Noé, por la fe, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún se veían, con temor reverente. Entonces él tiene fe en el Señor, produce un temor para con el Señor, vive de acuerdo a los requerimientos del Señor y dice que preparó un arca para la salvación de su casa. Es la fe, en ese versículo es la fe, lo que dice lo justificó para ser salvo y poder ser exculpado, digamos, o al menos escapar de la justicia de Dios sobre el mundo. Dice que llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Y allí podemos ver simplemente la justificación o la base de esa salvación por fe. Fue la fe lo que hizo obedecer, fue su fe la que Dios utilizó para hacer los propósitos que quería hacer y no sus méritos.
3 conclusiones. La gracia trabajando en uno es el que permite obedecer por fe. Es de la gracia poderosa trabajando en ti y en mí que produce la obediencia. Si estamos caminando en obediencia es porque estamos viendo, no nuestras propias fuerzas trabajando. Si podemos ver obediencia, si tenemos deseo de obediencia, lo que vemos es la gracia de Dios trabajando en nosotros. Segunda conclusión. El justo camina en rectitud ante Dios. Puede hacerlo en medio de un mundo corrupto. El justo ante Dios no tiene que usar por excusa que todo el mundo lo hace y yo por ende también. No, el justo puede perfectamente caminar en forma distinta de como el mundo lo hace. Pero mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, todo el mundo, ¿por qué yo no también? Por tu justificación, por tu relación con Dios, por quien mora en tu corazón. Por eso eres llamado a ser diferente, porque has sido creado para ejemplificar y reflejar a Dios, y eres sido habilitado para hacerlo. Por eso, por amor a Dios, para agradarle, para adorarle, podemos vivir de una manera distinta. Es la gracia de Dios, mis hermanos, que nos presenta rectos y justos delante de Dios. Por eso es que no tenemos que pagar por nuestros pecados, porque ahora lo que ve es a Cristo y su sangre, y no tenemos que pagarlos. Dice este salmo: pues ¿quién fuera del Señor? ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios? El Dios que me ciñe de poder y que ha hecho perfecto mi camino. En esta pequeña frase puedes darte cuenta a quién atribuye él su obediencia, su capacidad de poder obedecer a Dios. Dice que Dios es el que endereza su camino. Dios es el que le permite caminar perfecto delante de él. ¿Tiene sentido? Mis hermanos, ni tu obediencia ni la mía, nunca te jactes de tu capacidad, ni de tu conocimiento, ni de tu apellido, ni de tus títulos de teología, ni de tu iglesia, ni de tu pastor, menos. Es la gracia, es por gracia. Si tenemos algún celo correcto en esta iglesia, si tenemos marcas sanas de una iglesia verdaderamente sana, si tenemos un discipulado sano, si tenemos una espiritualidad sana, es por gracia. Es solo por gracia, para que nadie se jacte y toda la gloria se la tiren a Dios. ¿Sí? No sé ustedes, pero yo, el efecto que esto me hace pensar es humildad. Es, sí, voy a caminar en obediencia al Señor. Voy a buscar ser santo como Dios es santo. Sí, por supuesto. Voy a obedecer, voy a caminar en rectitud. Pero primariamente con humildad, expresando humildad, que es por la gracia de Dios que podemos ser como somos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vemos también cómo el soberano creador en esa circunstancia toma a sus criaturas y les quita la vida. Vemos el juicio de Dios sobre el pecado del mundo y les quita la vida. Y lo vemos en varias secciones. Moisés, guiado por el Espíritu, nos permite ver lo que Dios ve. Dios vuelve a ver la creación. Moisés describe lo que Dios ve. ¿Cierto? El texto clama que es inspirado por Dios. Y lo que hace es que el autor bíblico tiene la capacidad de leer lo que Dios siente. Tiene la capacidad de decir lo que Dios ve. Y la humanidad en ese tiempo, Dios la ve y decide quitarle la vida. El creador de sus criaturas, que las creó para reflejar su imagen, ve a sus criaturas
despreciar su imagen, no solamente en la manera de vivir, pero en la manera de tratar a otros que portaban la imagen. Y se maneran de manera terrible frente a Dios. Y Dios se duele de haberlos creado. No dice que se arrepiente, dice que se duele de haberlos creado. De cómo es que aquellos creados a su imagen lo que estaban reflejando y haciendo con su propia imagen. Y entonces nuestro pasaje nos describe lo que Dios ve con dos palabras también. Y dice corrupta, corrompida, y dice violencia. Mira allí en el versículo 5, 6:5. No, perdón, ese no es 6:5. Sí, 6:5. Dice, el Señor, voy a ver si las tengo allí. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención en los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Aquí lo que está diciendo es que la corrupción está a lo más interno del ser, de donde salen los pensamientos, de donde salen las motivaciones, de donde salen los sueños, de donde salen todo lo primario del ser, que dirige todo lo físico. Allí está sentada la maldad, y que es de esa maldad que sale todo. Dice que no hay nada bueno. Ve la humanidad de ese tiempo y dice que no hay nada bueno, que todo lo que hacen sale de esa maldad en ellos. Versículo 11, la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Cuando habla de corrupción o corrupto, está hablando de una desfiguración moral. Está hablando de cómo la imagen de Dios se desfiguró. Lo bueno de Dios, lo santo de Dios está desfigurado, ya no se puede ver. Y con eso se refiere por corrupto. Cuando habla de contaminado, corrupto, está hablando de esa figura. Se contaminó la imagen. Es algo que no se puede reparar, no se echa para atrás. Lo que Dios quería ya no se puede. Lo que Dios planteó no tiene reparación. Pero también le junta la palabra violencia. Todo lo creado por Dios que consideró bueno, ahora está malo, estropeado. Todo lo que Dios creó para su gloria, no hay manera que lo haga traerle gloria. Dice, la tierra se había corrompido delante de Dios. Moisés nos permite ver lo que Dios ve, corrupta delante de Dios. Y dice que estaba llena de violencia. Cuando habla de corrompida, de nuevo está hablando de la maldad de sus corazones. Pero cuando habla de violencia, cuando habla de corrupción, está hablando de mentira, engaño, lascivia, lujuria, egoísmo, centrado en sí mismos. Sacaron a Dios de la ecuación. Dios ya no importa. Independientes completamente. Inteligentes suficientes para establecer lo que es bueno y malo. Eso es corrupto. Esa es la corrupción que describe en el ser. Toda carne se había corrompido, y su camino, su manera de vivir sobre la tierra, sus maneras de tratar, sus maneras de relacionarse, era corrupta delante de Dios. Mira Salmo 14. Salmo 14 describe, amplía lo que Noé dice Dios ve. Pero Salmo 14 no hace lo mismo que Génesis. Génesis está hablando, Moisés está hablando de las personas que vivían en el tiempo de Moisés, ¿sí? El salmista generaliza y habla de la naturaleza del ser humano, lo que es natural en el ser humano. Salmo 14, y les leo esos primeros versículos. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido. Usa la misma palabra. Han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. Y vuelve a utilizar la palabra, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. No tienen conocimiento todos los que hacen, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo y no invocan al Señor.
Dice que invocan al Señor y dice que no tienen conocimiento y aún así viven en esa maldad. Personas viviendo en maldad, invocando el nombre de Dios. Allí temblando de nuevo. Sí, el 4. Salmo 14 describe la maldad del ser humano como Dios la ve. Salmo 14 permite entender que el juicio sobre el pecado del mundo es producto de lo que Dios ve en el ser natural, en el ser humano natural. Y de nuevo lo que vemos allí es corrupción, un mundo lleno de violencia, y Dios castiga ese pecado del mundo y lo disciplina. Y Dios castiga el pecado del mundo y lo disciplina. Esas personas no tenían redentor, esas personas no tenían salvador, y por ende disciplina y muerte para que el que cometió pecado contra Dios. ¿Saben? Cuando veo el versículo 13, dice: he decidido poner fin a toda carne. Esto no es un accidente, esto no es una acción accidental, esta es la acción soberana de un creador que decide eliminar a todas las criaturas que él crió en ese momento y quitarles la vida. ¿Por qué? Porque así disciplinó el pecado sobre sus vidas. Es incompleta la visión sobre Dios de pensar que Dios es amor y que Dios no castiga el pecado. Eso es un Dios hecho a nuestra propia conveniencia. Eso no quiere decir que Dios es castigador, no, pero Dios no es alcahueta. Hoy por hoy Dios castiga el pecado. Dios no ha ignorado el pecado que vemos fuera de estas puertas, el pecado que vemos practicando a la sociedad. Dios no ha ignorado ese pecado, Dios ya juzgó ese pecado. El pecado que vemos a nosotros mismos haciéndolo, practicando, o nuestros familiares, o nuestros compañeros de trabajo, o nuestros vecinos o amigos, Dios ya juzgó ese pecado y emitió juicio sobre el pecado. El pecado que vemos en Ucrania, el pecado que vemos en Nicaragua, el pecado que vemos en Siria o aquí en Costa Rica o en nosotros mismos, Dios no alcahuetea ese pecado. Dios ha emitido su justicia. Y no podemos tener una visión incompleta de Dios. Dios es amor, sí. Dios es justicia también, castiga el pecado y por amor generó un medio para que no tengamos que pagar nuestro pecado. Por tanto nos amó que entregó a su Hijo Jesucristo para que por medio de nuestra fe en Él no paguemos nuestros pecados. Pero el mundo rechaza esa verdad y sigue bajo el juicio por sus pecados. Todo aquel, no importa la edad, no importa de dónde venga, si Cristo no es el objeto de su fe, el castigo sobre los pecados queda activo y queda latente. Última idea. Antes de esta idea, ¿quién le escribe Moisés? A Israel. Israel está siendo advertido con el ejemplo de Noé. Israel está siendo advertido con este ejemplo de Noé. Israel está siendo advertido del castigo de Dios en el pasado sobre el pecado de la humanidad. Israel vive en medio de un mundo corrupto. Hay naciones paganas alrededor de ellos. Personas que no creen en la ley que ellos creen, ni hacen los sacrificios que ellos hacen, ni viven en rectitud con respecto a Dios, sino que tienen sus propias religiones, sus propias prácticas, y más bien tientan constantemente a Israel que cambien su manera de vivir. Pero también Israel está corrompida. En el centro de los sacerdotes, de los profetas, de los israelitas, sus corazones han sido corrompidos por el pecado. Entonces Israel tiene dos cosas. Hay tres propósitos de este texto para el israelita. Número uno, ve el ejemplo de Noé.
que vivía en un mundo corrupto, pero aún así, producto de su relación con Dios, se mantenía recto, obedeciendo a Dios. Y la invitación al israelita es: usted también puede hacer lo mismo, usted es pueblo de Dios. Resista la tentación, no se vuelva como las naciones, siga con fe obedeciendo la ley. Ahora, ¿cuál es la intención para un cristiano, un creyente, un ser humano 2022? Hoy, aquí viviendo en San José, sentado aquí frente a mí. La intención es parecida. Este es un llamado a ver un ejemplo de alguien que se gozaba en una relación con Dios, habilitado para vivir para la gloria de Dios. Y esa es la invitación a nosotros hoy. Dios quiere que celebremos esta libertad que tenemos de obedecerle y seguirle, y lograr vivir para reflejarle, y vivir en dependencia de Él para servirle y adorarle. Y Dios quiere que lo hagamos con gozo para su gloria, en esta libertad que nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Tiene sentido? Esa es la intención hoy, y ese es el efecto primario hoy. Pero también quiere testificar algo: que la sociedad que menosprecia la moralidad de Dios, esta moralidad termina destruyéndola, esta inmoralidad termina destruyéndola. Le está diciendo a Israel que si desprecian vivir bajo la moralidad de Dios y los estándares de Dios, esa corrupción y esa inmoralidad va a terminar destruyendo la nación. Destruyó la humanidad en los tiempos de de Noé. Fue castigada. Y le está advirtiendo a Israel, el pueblo de Dios, que si desprecian el estándar moral de Dios, esa corrupción interna los puede destruir. Y de hecho los destruyó. ¿Qué dice eso a nosotros hoy? Nos advierte también. Si la sociedad costarricense, si la nación de Costa Rica desprecia la moralidad de Dios y se entrega a la inmoralidad contraria a los requerimientos de Dios, esa corrupción puede llegar a destruir la sociedad completa. Lo ha hecho en el pasado. Los imperios más importantes que han existido en la historia, hasta personas no creyentes concluyen que fue su inmoralidad la que destruyó la nación o el imperio. Mira el Imperio Romano. Ustedes ven hoy las naciones que dirigen el mundo y pon atención a su corrupción, porque en el momento que como nación desprecian la moral de Dios, la conciencia moral de Dios, lo que hacen es que invitan su propia destrucción. No existen naciones cristianas. Tal vez algunas intentaron crecer bajo principios cristianos, pero tarde o temprano el pecado domina y corrompe, para que no pongamos nuestra fe en las naciones ni en nuestros países, pero solamente en Dios. Si Dios quiere mantener y alargar la vida de esta nación, Costa Rica va a utilizar a los creyentes en ella para que hablemos sobre la moral de Dios, para que seamos luz sobre la verdad de Dios, para que tenga este país esperanza. Si los cristianos estamos callados, si los cristianos lo que hacemos es irnos por lo que el líder que más nos dé producción económica, si los cristianos escogemos basado en los beneficios propios y no en aquel que muestre una moral más típica con respecto a Dios, no tiene futuro este país. Hay cuidado, hay de aquel que escoja, no de acorde a los estándares de Dios, cuando escoge sus líderes, cuando escoge a aquellos que los van a liderar, para que al menos puedan tener luz para el país, para que den testimonio al país. Realmente, esto es un ejemplo para nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras vidas. La persona que ignore la conciencia moral de Dios está llamando a la destrucción sobre su propia vida. El matrimonio que desprecie el caminar en la moralidad y el estándar moral de Dios, eso puede destruir el matrimonio, puede destruir una familia completa. Una familia que desprecia el estándar moral de Dios llama al castigo de Dios, y esa familia por esa corrupción se puede ver completamente destruida. Una iglesia
que desprecie el estándar moral de Dios, una sociedad, un país, una nación que desprecie el estándar moral de Dios, lo que va a suceder es que llama su propia destrucción, porque Dios no ignora el pecado. Dios preserva su promesa. Dios preserva su promesa usando la fe de un justo. Saben, es con Noé que Él preserva la simiente de la mujer. La simiente de la mujer que pudiese destruir y apisotar la cabeza del descendiente de la serpiente. Saben, presento esa imagen allí porque lo que dice en la Biblia es cierto. Lo que dice la Biblia es cierto. Saben, dentro del juicio de Dios también hay gracia redentora. Dentro de los juicios de Dios está allí también metida su otra parte de su carácter, gracia. Saben, estos juicios, este es el primer juicio que Dios emite sobre el pecado de la humanidad. Pero vamos a ver otros. Vamos a ver en la Torre de Babel, en el capítulo 11, cómo Dios castiga a la humanidad porque otra vez se vuelve a corromper. A pesar de que habían habido nuevos comienzos después del diluvio, capítulo 11 va a ver cómo la humanidad completa se vuelve idólatra, se vuelve arrogante y por sus propios medios deciden llegar a Dios, no por los que Dios concedió. Y Dios castiga el pecado, juicio y castigo. Vamos a ver Sodoma y Gomorra, donde la sociedad completa, a pesar de que hubo nuevos comienzos, se entrega al pecado y esta corrupción llama al juicio de Dios y el castigo de Dios. Todos esos juicios, en cada uno de ellos vemos la gracia también externada de Dios. ¿Cómo? Protegiendo la promesa para que tuvieran esperanza. Todos esos juicios apuntan a un juicio final. Uno por medio del cual haría posible echar para atrás las consecuencias del pecado. La llegada del Espíritu Santo a vivir en los corazones de las personas para romper el poder del pecado en la vida de esas personas. Este juicio del diluvio apunta al juicio final. Al juicio final inclusive, que con el regreso de nuestro Señor Jesucristo llamará a cuentas a todos por sus acciones. Y verá en los justificados y les dará salvación eterna a los justificados en Cristo Jesús. Mis hermanos, un justo se salva por medio de la fe, no por mérito. Dice el versículo 22, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo, obediente. Dios le pidió, hazte un arca de madera, y así justamente Noé hizo. Esto es un buque inmenso de 125 metros de largo, unos 13 metros de alto, por unos 23 metros de ancho. Nada más quiero que veas esto. Más o menos de esa pared a esa pared, pueda que hayan 20 metros de ancho. Quiero que te proyectes 135 más. Eso es hasta el final de la propiedad, hasta ese lugar y mucho más. Tal vez inclusive el doble, 135 metros por este ancho. Por más o menos 3 pisos, altura de piso. Aquí estamos, más o menos, estos son unos 3 metros. Quiere decir que del suelo aquí todavía hay tal vez como unos 8 metros si acaso. Todavía faltan unos 4 más. Era un bloque enorme de madera. Y Noé hizo justamente como Dios le hizo. Hay 2 características ahí. Yo sé que hay detalles de construcción, pero son pocos en comparación a la repetición de que Noé hizo conforme a lo que Dios le pidió. Es más importante la repetición de la obediencia de él por medio de su fe que lo movía, que realmente enfocarse en la construcción. Pero un segundo detalle que realmente impresiona es que dentro de las órdenes que vistes allí, pregunta, ¿hay algún método de navegación que haya sido diseñado? No hay vela, no hay timón,
no hay tripulación. Entonces la pregunta es, ¿cómo se va a dirigir ese bloque de madera? ¿Y por qué esa carencia de detalle? Porque apunta a un punto. ¿Cómo se iba a llevar a destino? O sea, ¿cómo se iba a salvar ese bloque? ¿Cómo se iba a conducir? La conclusión es que no por esfuerzo humano, no por habilidad humana. El destino de los tripulantes, de los que están dentro de esa arca, depende solamente de Dios. Por ende, no es la habilidad de Noé la que lleva a buen puerto esa arca. No es la habilidad de Noé la que salva esa arca y sus tripulantes, animales y seres humanos. Es la soberana mano de Dios que externa su gracia, que promete preservar su promesa, la llegada de Cristo Jesús para la redención y salvación del mundo. Pero para eso tiene que tomar el control de esa arca y llevarlo a lo que Dios tiene destinada a esa arca a hacer: proveerle a la humanidad un nuevo comienzo. Dios establece un pacto con Noé. Un pacto es una manera en la que Dios se relaciona con los seres humanos. Yo creo que este es el primer pacto en la Biblia. Aunque uno pudiera pensar que hay un pacto entre Noé y Eva y Dios, una manera en la que se iban a relacionar en el Edén, ahí no aparece la palabra pacto. Entonces uno podría decir, sí, podría haber un pacto adámico, pero no dice que fue un pacto. Entonces uno puede entender que el primer pacto que vemos es el de Noé, o también pensar que el primero fue el de Adán y Eva y este es el segundo. Pero el punto es el siguiente: Dios habla con Noé y le dice cómo se va a relacionar con Noé, y a eso le llama pacto. Es una relación con Dios donde hay requerimientos, donde hay promesas, donde hay roles, y allí vamos a ver la próxima semana las características de ese pacto. Ahora, no voy a detallar en cuanto a las cosas que incluye el pacto con Noé, pero lo que habla es de que Noé vive en relación con Dios en los requerimientos y condiciones de ese pacto. Ustedes y yo practicamos hoy la cena del Señor. Es parte de la manera en la cual nos relacionamos con Dios, con este pacto que se llama el nuevo pacto, del que somos parte. Tú y yo no somos parte del pacto noético, pero somos parte del pacto de gracia, el nuevo pacto. Entonces hay requerimientos, maneras de relacionarse con Dios. Somos sus hijos por medio de la fe. Su Espíritu Santo vive en nosotros por medio de la fe. Vivimos para su gloria, vivimos para representarle, porque ahora hemos sido habilitados a poder obedecerle y vivir para Él. Esa es la relación que hay entre nosotros. Nosotros los cristianos podemos entender ese pacto que describe allí. Pero definitivamente el pacto que tú y yo disfrutamos es mucho mejor. Es el pacto completo, es el pacto final. Lo que Dios tenía para sus hijos y sigue teniendo para la humanidad. En el entretanto, pongan su fe en Cristo Jesús. Noé tiene fe en las palabras de Dios y las sigue al pie de la letra. Eso es lo que salva a Noé. Noé entra en el arca porque le cree a Dios lo que Él dice. Mis hermanos, hoy el efecto es ese: seguir creyendo en su palabra. La intención es que creamos en las palabras de Dios, en cada palabra que estudiamos de sus textos, para que vivamos de acorde a su voluntad para su gloria. Es la gracia trabajando en ti y trabajando en mí que nos mueve a obedecerle, que nos mueve a creerle, que nos mueve a confiar en Él. Si hay un efecto que Dios quiere hacer en esta mañana, es justamente emular lo que movió a Noé. Que sea la fe en Cristo Jesús, que sea la fe en Dios, que nos mueve a nosotros a obedecer al Padre. Que sea la fe de un esposo que lo mueva a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Que sea la fe en una esposa, fe en Dios, algo vertical en la relación con Dios que la mueve a respetar y animar a su esposo a que lidere como Cristo lidera. Es la fe, es nuestra relación vertical la que movió a Noé, que nos mueva a nosotros hoy para vivir en obediencia a Dios, para disfrutar nuestra relación con Dios, para vivir en esta relación de pacto con Dios.
Por gracia, un pecador es visto como justo delante de Dios. Mis hermanos, que no se nos olvide. Nuestro mérito ni nuestro conocimiento es la cruz, la que nos ha presentado gratis y sin merecerlo justos delante de Dios. Vivamos humildes. Es el soberano creador el que ha juzgado el mundo. Dios ha castigado el pecado y ha dado juicio sobre el pecado. No minimicemos las consecuencias del pecado y busquemos la santidad. Veamos el pecado, llamémoslo como Dios le llama, no lo justifiquemos, no lo racionalicemos. Busquemos la santidad, la rectitud, crecer por gracia, porque Dios castiga el pecado. Dios te ama tanto y me ama tanto como hijos suyos, que en Hebreos ha prometido, nos reveló, ha prometido, que nos ama tanto que va a producir frutos de justicia y que Él disciplina a sus hijos para producir frutos de justicia cuando no los está habiendo. No despreciemos el pecado. Veámoslos como Dios lo ve. Y por último, Dios preservó su promesa. Dios cumple lo que promete. E hizo posible que un descendiente de la mujer, Jesucristo, pudiese venir a entregar su vida por nosotros. Y si bien el descendiente de la serpiente mordió su talón y le costó la vida y murió en la cruz, la serpiente creyó haber triunfado, pero en realidad lo que hizo Dios es utilizar esa muerte en la cruz para pisotear figurativamente la cabeza de la serpiente y echar para atrás las consecuencias de la entrada del pecado en el mundo, para que fuésemos habilitados para vivir conforme al diseño de Dios, para reflejarle, para adorarle, para servirle en dependencia de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Esta historia deja de ser una historia que muchas veces hemos tratado como una historia insignificante, de poco aprendizaje, solo para niños. Padre, y es cierto, es para niños y adultos. Es para todos, Señor. Digna de enseñar, de confrontar, preparada para que en esta mañana, Señor, nos motive, pero también nos confronte, nos enseñe. Padre, te pido que los que estamos aquí en esta mañana nos recuerdes que vivimos por gracia y esto nos afecte de manera que salimos a vivir humildemente, tratando a otros y viendo a otros de manera humilde, sacándonos la paja de nuestro ojo primero antes de sacarla de otros, dejando que tu justicia se aplique y no haciendo la nuestra, traspasando nuestras preocupaciones, problemas y ansiedades a ti y no tomando control de ellas. Padre, que la humildad de Cristo en esta mañana nos llene, nos permita, precioso Señor, vivir para tu gloria. Padre, producto de lo que vimos en el texto, seres humanos despreciando el pecado y el poder del pecado y las consecuencias del pecado, te pido, Señor, que hoy seamos advertidos por medio de este texto. No que salgamos con miedo, salgamos con temor a ti, respeto a ti, volviendo a ver nuestras vidas y buscando tu santidad, entregándote las áreas donde debes de sanar, limpiar y cambiar. Padre, que busquemos ver el pecado como tú lo ves y odiarlo como tú lo odias. Permítenos, Señor, ayúdanos a despreciar el pecado y no a disfrutarlo ni invitarlo. Ayúdanos a ver a otros y el pecado de otros con humildad, con amor, con misericordia. Padre, gracias por el ejemplo de Noé, el ejemplo de fe, una obediencia producto de esa fe, una obediencia producto de su relación contigo. Padre, ayúdanos a disfrutar, queremos disfrutar nuestra relación contigo por fe, para tu gloria, gozarnos de las bendiciones de esta salvación que tenemos hoy.
como iglesia juntos. Y por último, Señor, por fe nos ves justos delante de ti. Y te damos gracias, Señor, por nuestra justificación. Que podamos vivir como hombres y mujeres justificados, redimidos, perdonados para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén.